Zippy. Hola, yo soy el profe Cristian y vamos a ver la segunda parte de resolución de exámenes pasados de física en el tema de movimiento bidimensional. Recordarte siempre que primero veas el video introductorio donde se han explicado las fórmulas, las ecuaciones del movimiento para este tipo de movimiento que es el parabólico o bidimensional. Y en la primera parte ya se han resuelto ejercicios de exámenes pasados. Veamos ahora más ejercicios. Este ejercicio 14 dice: en la figura se muestra el lanzamiento de una pequeña pelota con ángulo de 45 grados respecto a la horizontal. La gravedad es 10, como en todos los ejercicios que estamos haciendo. Calcular la velocidad inicial v sub 0 en metros sobre segundo para que describa la trayectoria mostrada. Entonces fíjense, esto viene por aquí, la trayectoria parabólica, y en la figura nos muestra que hay una altura de 5 metros y fíjense también una distancia recorrida de 5 metros. Bien, para esto veamos a este vector velocidad inicial como un vector, es obviamente un vector y tiene un ángulo de inclinación. Fíjense que aquí este θ vale 45 grados, nos dice que el ángulo con respecto a la horizontal es 45 grados, por lo cual esta velocidad se va a descomponer, una componente se va a ir al eje X y otra componente se va a ir al eje Y. Ahí está la descomposición. Tómenlo esto como un vector, para eso repasen el tema de vectores. Y el que está al lado del ángulo es coseno. Además que tenemos ya nuestra fórmula para descomponer, que dice que la velocidad en X es la velocidad inicial por coseno de θ, eso sale de este análisis que ahorita hemos mencionado, y que la velocidad en Y inicial es la velocidad inicial por el seno de θ. Empezamos con eso, descomponiendo la velocidad. Entonces vamos reemplazando datos. Miren, la velocidad en X, ¿cuál es la velocidad inicial? Pues no se sabe, eso hay que sacar, es la incógnita. Pero si tengo el ángulo de 45 grados, entonces va a ser por coseno de 45. Y aquí va a ser BY inicial, es B inicial que no tengo, por seno de 45 grados. Ahora entonces la velocidad en X va a ser coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2 por B inicial. Y de aquí va a salir lo mismo, BY inicial, el seno de 45 también es raíz de 2 sobre 2 B inicial. Ahí está, tenemos unas primeras ecuacioncitas que nos van a servir más adelante. Ahora vamos a analizar los dos ejes. Vámonos con el eje X, que sabemos que el eje X se trata de un movimiento rectilíneo uniforme, con lo cual la única ecuación va a ser delta X es Bx por T. Ahí está una primera ecuación. Y fíjense que en este caso delta X es la distancia horizontal recorrida, que aquí me da el valor, no te olvides que esto es delta X, y es la distancia que recorre en el eje X, va a ser 5. Px es esto, va a ser raíz de 2 sobre 2 por B inicial por el tiempo t. Ahí hay una ecuación, luego la vamos a usar seguramente después, pero ahora nos vamos al eje Y. En el eje Y se trata de un movimiento vertical y la primera ecuación dice que la altura final es la altura inicial más BY inicial por tiempo menos 5t cuadrado. Repasen el primer video por favor. La altura final es 0 porque llega aquí al piso y eso hemos estado tomando como referencia, 0 metros. La altura inicial es esta altura y claramente en el ejercicio se puede ver que vale 5. La velocidad en Y inicial es esto, ¿sí? Es esta descomposición que hemos hecho, que es raíz de 2 sobre 2, B inicial por tiempo, menos 5t cuadrado. Y ahí tenemos una segunda ecuación, como ustedes pueden ver, ecuación 1 y ecuación 2. Ahora, ¿qué podemos hacer? Ya viene un poco la parte matemática. ¿Qué podemos hacer entre estas ecuaciones? Miren qué interesante, claramente nos damos cuenta de que esto, fíjense, es exactamente lo mismo que esto.
es lo mismo, es raíz de 2 sobre 2, b inicial por t y el otro es lo mismo. Y esto entonces, toda esta expresión vale 5. Entonces esto podemos sustituir aquí, le podemos poner el valor de 5. No es la única forma de resolver este ejercicio, pero es una de las formas. Podemos analizar otras también. Copiamos este 5 más y en vez de esto vamos a poner 5 menos 5t cuadrado. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a ir despejando? 5t cuadrado pasa al otro lado con positivo y a este lado derecho, al miembro de la derecha, 5 más 5 da 10. El 5 baja a dividir, 10 dividido entre 5 me da 2 y sacándole la raíz más menos, pero no voy a usar el negativo, entonces va a ser el tiempo raíz de 2 segundos. Con eso hemos determinado el tiempo que tarda en venir de aquí a aquí o de aquí a aquí esta distancia horizontal. Pero lo que pide ahora dice hallar b sub 0. Este b inicial es lo que hay que hallar, no el tiempo, sino b sub 0. Para eso, ¿dónde vamos a reemplazar? Fácil, teniendo b sub 0 podemos reemplazar esto en la ecuación 1 o en la ecuación 2, porque si ya tengo b sub 0, que es la velocidad, el tiempo, calculo con eso b sub 0, que es la incógnita, ¿no? Entonces digo, reemplazando, ¿sí? En la 1, podrían reemplazar también en la 2, pero miren que es más largo y más difícil, prefiero en la 1. 5 es igual a raíz de 2 sobre 2 y b sub 0 es la incógnita por el tiempo que es raíz de 2. Bien, vamos a sacar de ahí la velocidad inicial, un poco de aritmética. Miren, raíz de 2 por raíz de 2 nos da 2, abajo queda este otro 2, b sub 0 y 2 con 2 se va a, con lo cual la velocidad inicial había sido 5 metros sobre segundo. Y ahí está la respuesta. Ahora, esa es una forma de resolver este ejercicio. ¿Había otra? Sí, puede haber otra. Como, fíjense que cuando se va a comparar la altura con la distancia recorrida, hay una ecuación que se llama la ecuación de la trayectoria. Y vamos a reforzar y repasar porque esa ecuación de la trayectoria nos puede servir para algún momento. Entonces, veamos, voy a volver a copiar el ejercicio. Aquí está. Y quiero que lo analicemos desde otro punto de vista. Entonces, vuelvo a repetir la ecuación de la trayectoria. Ahí vamos a ir colocando para que vayan memorizando. Ecuación de la trayectoria. Estas ecuaciones especiales, fórmulas especiales, nos sirven para simplificar los cálculos en muchos ejercicios. Ahora, ¿qué dice esta ecuación de la trayectoria? Nos relaciona alturas con distancias horizontales recorridas. Entonces es la altura final, es la altura inicial. Estas fórmulas salen nomás de juntar las fórmulas que ya teníamos antes, más delta x por tangente de tita menos 5 delta x cuadrado sobre la velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado de tita. Ya, recordando que este 5 sale de 1/2 de la gravedad, ¿no? Que como ahora estamos usando 10, entonces va a ser 5, 1/2. Por eso se coloca esto de aquí. Entonces es una ecuación un poco larga, pero me sirve para relacionar alturas con distancias horizontales. Y miren cómo vamos a resolver. ¿Cuál es la altura final en este dibujo? Llega al piso, entonces este es 0. ¿Cuál es la altura inicial? Aquí está, 5 metros. ¿Cuál es la distancia horizontal recorrida? Es esto, ya dijimos hace rato. Entonces 5 por tangente de ¿cuánto? ¿Cuánto es el ángulo de inclinación acá? Acá es 45 grados. Entonces por tangente de 45 menos 5 delta x es 5 al cuadrado por velocidad inicial. Fíjense que esa es la incógnita, la velocidad inicial va a ser nuestra incógnita y va a ser coseno cuadrado de 45 grados. Si se dan cuenta de esa ecuación, que es un poco larga, pero muy útil, porque aquí solamente hay una incógnita y la única incógnita es b inicial al cuadrado. Entonces solo tenemos que sacar ahora el valor. Veamos, 5 más tangente de 45, esto vale 1 en la multiplicación, 5 por 1 es 5, menos
5 por 5 al cuadrado, 5 al cuadrado es 25 por 5 es 125. B inicial cuadrado por, y fíjense aquí, coseno cuadrado de 45. ¿Cómo saco coseno cuadrado de 45? Coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Entonces, si elevo miembro a miembro al cuadrado esto, el coseno cuadrado de 45 va a ser eso. Entonces, esto es un poquito de trigonometría, repasen. Y esto, raíz de 2 al cuadrado da 2 y abajo 2 al cuadrado da 4. Con lo cual esto había sido un medio. Ahora tenemos este valor que es un medio. Vamos sacando, haciendo las operaciones. 5 más 5 da 10 menos. Y aquí podemos hacer medios y extremos. Fíjense que este es extremo con este de acá, ¿no es cierto? Entonces, eso, los extremos van arriba, los medios, este queda abajo. Y 125 por 2 me da 250. Ahora, ¿cómo despejamos de ahí? Vamos a ver cómo se va a despejar. Todo esto pasa con positivo al otro lado, entonces va a ser 250 sobre B. Hay varias formas, ¿no? Pero, a ver, una de ellas. Entonces, ¿qué más hacemos? Fíjense, B inicial cuadrado sube, el 10 baja, entonces va a ser 250 sobre 10 es igual a B inicial al cuadrado. Y esto con esto se va. Entonces queda que B inicial al cuadrado es 25 y sacamos la raíz cuadrada más menos, ¿sí? Más menos raíz cuadrada de 25. Entonces esto con esto se va y nos da que B inicial es raíz de 25. Esto nos va a dar. Ahora, ¿cuál escogemos? ¿El positivo o el negativo? Fíjense que como se ha lanzado hacia arriba, entonces vamos a usar el positivo. Entonces va a ser la raíz de 25, 5 metros sobre segundo, ¿no? Entonces aquí va a ser 5 metros sobre segundo. Y es exactamente la misma respuesta que hemos sacado hace rato. Es el inciso D. Entonces miren, dos formas de resolver el mismo ejercicio. Uno descomponiendo en cada eje y el otro usando la fórmula de la trayectoria, que es un poco larga, pero que nos puede ser útil para algunos ejercicios. Continuemos con más entonces. Miren, este otro dice: en el mismo instante en que se abandona una esfera A, se lanza la esfera B con velocidad inicial de 40 metros sobre segundo. Vamos identificando, por favor. La esfera A es esta. Se abandona. Se abandona es lo mismo que nos diga que se suelta. Y ya sabemos que si se suelta tiene velocidad inicial 0. Se lanza la esfera B. Bueno, identificamos que la esfera A está en un movimiento vertical, caída libre. En cambio, la esfera B está con un movimiento parabólico. Lo primero, con una velocidad inicial de 40 metros sobre segundo, esa es la velocidad inicial. Hay el ángulo θ, es este ángulo θ en grados del lanzamiento de B, de modo que las esferas choquen en el punto P. Entonces, mientras este va cayendo, este tiene que llegar hasta aquí, ¿sí? Ahí está el ejercicio. Entonces son dos movimientos separados porque, fíjense, vamos a analizar la esfera A. Y la esfera A, ¿en qué tipo de movimiento está? En caída libre, un movimiento vertical. Y vamos a decir que donde se encuentren es una altura desconocida, pero yo le puedo llamar algo. Le puedo llamar, por ejemplo, Y, una altura Y. Se le puede llamar otra cosa también, ¿no? La letra es lo de menos, pero yo le estoy llamando que es una altura Y. Y el piso va a ser mi referencia, que son 0 metros. Entonces, analizamos primero independientemente la caída de A. No nos importa todavía B. Vamos a ver qué pasa con A. Si utilizo la primera ecuación, que es y final, y inicial más b inicial por tiempo menos 5t cuadrado, vemos que la altura final, esta esfera viene de aquí y llega hasta acá. Entonces la altura final es este, ¿no es cierto? Esto de acá, esta es la altura final. Y esta altura no se conoce, pero nosotros le hemos llamado Y. Entonces le reemplazo acá y se llama Y. La altura inicial sí tengo, porque cae desde esta altura y eso en el dibujo me muestra. Y eso son 40 metros. La velocidad inicial de A, como dice, se abandona o se suelta. Esto es pues 0, ¿no? La velocidad inicial 0, ya hemos hablado sobre eso. Y copio menos 5t cuadrado. Entonces esta es una primera ecuación. Ahí está, es una primera ecuación
con la cual ya vamos a trabajar más adelante. Pero antes de eso vamos a analizar qué pasa con el objeto B. Aquí está el objeto B. A ver, vamos a analizar qué pasa. Vamos a descomponer como es un movimiento parabólico, vamos a trabajar en el eje X, que ya sabemos que es un MRU, y en el eje Y, que ya sabemos que es un movimiento vertical. En el eje X la única ecuación es delta X, es la velocidad en X por T. Entonces fíjense que aquí en esta fórmula copio delta X y Bx no tengo, pero si descomponemos la velocidad, Bx es la velocidad inicial por el coseno de tita. Ahí está. Y recuerden que en los datos tenemos B inicial, que es 40. Entonces voy a reemplazar el dato y esto vale 40 por cos de tita. Entonces eso puedo sustituir aquí. En vez de Bx le voy a poner 40 por cos de tita por t. No nos olvidemos de este tiempo t. Entonces esta es mi ecuación 2. Si me voy al eje Y, que es un movimiento vertical, voy a decir que la altura final es la altura inicial más BY inicial por tiempo menos 5t cuadrado. La altura final es el piso porque la altura inicial es el piso porque sale del suelo y la final es Y porque llega a este punto donde se chocan. Entonces la altura final es Y, la altura inicial es 0. La velocidad en Y inicial no tengo esto, pero si descomponemos, BY inicial es B inicial por seno de tita. Eso ya hemos hablado incluso en el anterior ejercicio. Pero en los datos tengo B inicial que es 40. Entonces esto va a ser 40 por seno de tita. Esto vamos a sustituir acá. Entonces va a ser 40 por seno de tita por, no nos olvidemos que aquí hay una t, por t menos 5t cuadrado. Y esta es mi ecuación 3. Muy bien, ahora teniendo ya mis tres ecuaciones, viene ya la parte algebraica. ¿Cómo resolver el sistema de ecuaciones? Ah, un detalle más. Delta X tenemos, porque delta X es esta distancia que recorre. Por lo cual, miren, acá tenía que haber reemplazado el valor de delta X. Por eso hay que estar muy pendientes de todos los datos que tenemos. Entonces esto vale también 40. Ya está. Ahora sí, como les decía, ¿cómo podemos hacer nuestro sistema de ecuaciones entre estas tres ecuaciones? Bueno, hay muchas formas, ¿no? Pero unas más largas que otras. De repente, miren esta. Puedo igualar, voy a decir igualando la ecuación 1 y la 3. ¿Por qué? Porque en la 1 está despejada la y, en la 3 también está despejada la y. Entonces fácilmente me doy cuenta que puedo igualar. Por favor repasen el tema de sistemas de ecuaciones en álgebra y se explica cada uno de los temas. Entonces 40 menos 5t cuadrado va a ser igual a esto, el 0 ya no tomo en cuenta, 40 por seno de tita por t menos 5t cuadrado. Y miren cómo 5t cuadrado y 5t cuadrado se reducen. El 40 va a dividir y va a quedar 40 sobre 40. O sea, este 40 pasa a dividir. Es igual a seno de tita por t. Entonces de ahí sale una nueva ecuación que seno de tita por t es 1. 40 entre 40 da 1. Ahora, también en la ecuación 2, este 40 podía pasar a dividir. 40 entre 40 también da 1, es cos de tita por t. Entonces voy a juntar esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación con esta ecuación. ¿Cómo juntamos? A ver, esta que le puedo llamar ecuación 4 con la 2 que era esta, ¿no? Hay varias formas, una de ellas la más sencilla, si esto yo lo escribo al revés, es cos de tita por t igual a 1, es lo mismo. A ver, pondremos así, cos de tita por t es igual a 1. Y fíjense que algo muy sencillo, puedo dividir esta entre esta. ¿Por qué dividir miembro a miembro? Porque seno con coseno va a dar tangente y t con t se va a simplificar. Es la forma más directa. Entonces digo, dividiendo la 4 entre la 2. Entre la 2. Entonces la 4 es esto, seno de tita por t, dividido, ahí está,
entre el lado derecho de esto, que es coseno de tita por t, y seno de tita es 1 dividido entre este de aquí, que es 1. Ahí está. Claro, también se podría ver, por ejemplo, despejado de aquí t y sustituir aquí. Cualquier método es válido. Esto es un poco más directo porque seno sobre coseno es tangente de tita. Y 1 entre 1 da 1. Ahora, ¿para qué ángulo la tangente de tita de qué ángulo da 1? La respuesta en trigonometría es 45 grados. Con lo cual había sido el inciso de 45 grados. Muy bien, espero que te esté gustando la resolución de estos exámenes. Y si quieres cursos preuniversitarios, contáctate con nosotros. Somos el Centro de Enseñanza Preuniversitaria Integral CEPI. No te olvides repasar porque necesitamos practicar mucho. La verdad es que mientras más ejercicios resuelvan, les va a ir siendo más sencillo estos ejercicios de esta y otras materias. Continuemos. El 18 dice, un avión está volando horizontalmente a una altura de 500 metros con una velocidad de 100 metros por segundo. A ver, iremos haciendo un pequeño dibujo hasta ahí. Fíjense, un avión está volando horizontalmente a una altura de 500 metros. Ahí está el avioncito a una altura de 500 metros. Ya, horizontalmente. Con una velocidad de 100 metros por segundo. Entonces 100 metros sobre segundo es la velocidad. En el instante en que el avión está directamente sobre un cañón antiaéreo. Bueno, entonces aquí abajo hay un cañón antiaéreo. Ahí está. Este disparó un proyectil contra el avión. Entonces va a disparar un proyectil así. Calcular el ángulo de disparo sabiendo que la velocidad inicial del proyectil es mínima. Aquí hay una palabra clave. La velocidad inicial del proyectil es mínima para dar en el blanco. Y ahí está la clave en realidad del ejercicio. Porque para que impacte el cañón, la bala del cañón antiaéreo con el avión, se supone que el avión después de un tiempo determinado ya no va a estar ahí, va a haber avanzado, digamos aquí, está yendo hacia la derecha. Entonces, hay muchas velocidades con que el cañón le puede atinar. Por ejemplo, puede dispararle ahí, chocarle ahí, más rápido, más lento. Pero si nos está diciendo que la velocidad tiene que ser mínima, entonces tiene que ser una velocidad dada en la cual justo cuando está llegando a su altura máxima, le va a chocar. Cosa que hipotéticamente bajaría de nuevo el proyectil, pero ya no va a bajar porque le ha impactado. Entonces, justo cuando esté en su altura máxima, eso es clave, le va a chocar. Porque un poquito menos de velocidad y esto ya pasaría por debajo. Ya no le va a tocar. Menos velocidad, más abajo. Entonces, la velocidad mínima es esa en la cual, por lógica, le va a impactar estando el proyectil en su altura máxima. Ahí estaba la clave del ejercicio. Ahora, para que impacten en ese punto los dos, ¿sí? Hay algo clave. Si hablamos del proyectil, hablaremos aquí del proyectil, el proyectil debe tener la misma velocidad en X que el avión. Entonces, si el avión tiene una velocidad de 100 metros sobre segundo, el proyectil también tiene que tener esa velocidad de 100 metros sobre segundo, ¿no? A ver, entonces vamos analizando esto, cómo vamos a resolver. ¿Qué dato clave me da que aquí sepamos que el proyectil va a llegar a su altura máxima? Ese dato va a ser el siguiente. Si analizamos el eje Y, a ver, vamos a analizar el eje Y del proyectil que está en movimiento parabólico. Vamos a decir que la velocidad final en Y va a ser 0. Porque en la altura máxima la velocidad final es 0. Hemos dicho en la parte teórica que cuando queremos hallar la altura máxima, la velocidad en ese momento en Y, pero en Y es 0. Entonces eso nos va a servir para analizar un poco mejor el ejercicio. Ahora, si me voy al eje X, lo único que tengo es que delta X es Bx por T. ¿Sí? Pero no tengo todavía nada más. A ver, vamos a ver hasta ahí qué podemos sacar.
Fíjense que ahora podemos ver también acá que tengo otra fórmula, que la altura final es la altura inicial más BY inicial por tiempo menos 5t cuadrado. La altura final, viendo, es acá del proyectil y esos son 500 metros. La altura inicial es 0 porque parte del piso. La velocidad en Y inicial no la conocemos por tiempo, que tampoco conozco, menos 5t cuadrado. Ahí hay una ecuación. Pero aprovechando que tengo este BY final 0, puedo utilizar otra ecuación más. ¿Cuál? Digo que la velocidad en Y final es igual a la velocidad en Y inicial menos 10t. Esa es nuestra ecuación número 2. Repasen por favor las fórmulas, las ecuaciones. Y aquí tengo que esto vale 0. Este es igual a BY inicial menos 10t. Y si despejo BY inicial, resulta que esto pasa con positivo y va a ser igual a 10t. Con lo cual, miren, tengo otra ecuación más. Ahora, ¿qué puedo hacer aprovechando esto? Puedo esto sustituir acá. Directamente vamos a sustituir eso ahí. Entonces va a ser 500. ¿Sí? Es igual, este 0 ya no tomo en cuenta, y en vez de BY inicial le voy a poner 10t. 10t, pero aquí otra t, por t, menos 5t cuadrado. Entonces sucede que con esto ya tengo el tiempo, ¿no? Porque fíjense que hay una sola incógnita. Entonces 10t por t da 10t cuadrado, menos 5t cuadrado. Entonces esto va a ser 500, este menos este da 5t cuadrado. Baja a dividir el 5, este 5 baja a dividir, 500 entre 5 da 100, 100 es igual a t cuadrado, y t va a ser la raíz de 100 positiva, que es 10 segundos, con lo cual el tiempo va a ser en que va a impactar 10 segundos llegando hasta su altura máxima. Pero no me pide eso, me pide el ángulo, recuerden que me pide el ángulo de inclinación. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué más podríamos decir? Ahora tenemos que usar de alguna forma estos 100 metros por segundo que este está recorriendo. Pero fíjense que como ahora ya tengo el tiempo, entonces puedo decir que delta x es igual a la velocidad en x, y esa velocidad en x es 100 por el tiempo, y el tiempo es 10 segundos. Entonces delta x es igual a 1000 metros. Quiere decir que de aquí a aquí va a recorrer 1000 metros. Realmente, pero no nos sirve mucho ese dato. Para otro ejercicio, si nos pediría eso, podríamos utilizar. Así que, ¿qué vamos a hacer para sacar? No se olviden, el ángulo es lo que me pide. Este ángulo inicial de aquí, que se ha lanzado con una cierta velocidad inicial. Y ese es el ángulo θ. Bien, lo que podemos hacer es lo siguiente. Habiendo tenido ya el tiempo, que es 10 segundos, puedo sacar la velocidad en Y inicial. Entonces vamos a decir que si estos 10 reemplazamos en este, BY inicial es igual a 10 por t, pero t vale 10. Entonces ahora conozco que la velocidad en Y inicial es 10 por 10, 100 metros sobre segundo. Dato importante. Entonces ya tengo la velocidad en X. Vamos a ver resumiendo qué cosas tengo. Tengo que la velocidad en X tiene que ser la misma del avión, que es 100 metros sobre segundo. Y la velocidad en Y inicial es 100. También eso acabamos de sacar acá. Aquí está, es 100 metros sobre segundo. Listo. Ahora, para sacar el ángulo, recuerden, podría sacar también la velocidad inicial si es que eso me pedía, pero no me pide eso, me pide el ángulo. Pero recuerden, si quiero sacar el módulo de la velocidad, esto un poco de vectores, repasen por favor, va a ser la velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y inicial al cuadrado. Eso si quisiera sacar el módulo. Pero para sacar el ángulo voy a decir que la tangente de θ es BY sobre Bx. Eso utilizando la idea de los vectores. Entonces esa es la que voy a usar, tangente de θ. By es 100, Bx es 100, y 100 entre 100 nos da a 1. ¿Para qué ángulo de la tangente nos da 1? La respuesta es 45 grados. Θ tiene que valer 45 grados. Y esa es
La respuesta de este ejercicio es el inciso B, 45 grados. Bien, son ejercicios un poco más complicados, algunos de estos, así que es recomendable ver primero la primera grabación y luego cuando ya tengamos un poco más análisis, ya podemos hacer estos ejercicios. Lo mismo que esta, a ver, vamos a analizar. Dos balones se ubican en la misma posición horizontal y a una altura h. Luego son disparadas opuesta y horizontalmente. Bueno, entonces están a una misma altura h y se disparan de forma opuesta. Ahí está, sobre la horizontal. Se disparan horizontalmente, dice. Entonces uno se dispara hacia aquí y en direcciones opuestas y el otro aquí. Vamos a empezar con eso. Dice, elija la afirmación verdadera si el módulo de la velocidad de lanzamiento inicial de B es mayor que la de A. Entonces la de A es 1 y la de B es 4. Entonces digamos que esta sea la velocidad inicial de B, que es 4 hacia allá. Y este otro que está hacia el otro lado es la velocidad inicial de A, que es 1 metro sobre segundo. Horizontalmente, eso es clave también en el ejercicio. Ahora, ¿cuál de estas afirmaciones es correcta? Y ahí hay que leer todas las afirmaciones. Pero antes de hacer eso, ¿qué tal si analizamos un poquito? Dice que estos dos están a una cierta altura h. Vamos a poner que aquí está la altura h. Quiero que analicemos un poquito qué pasa con sus movimientos. Entonces este va a ser disparado horizontalmente y va a caer algo así, tal que así. Y este está siendo disparado con menos velocidad en X, porque ambos han sido disparados con una cierta velocidad horizontal. Entonces, como tiene menos velocidad en X, va a ser más chiquito su recorrido en X. A ver, voy a separar así. Entonces, miren, esta distancia horizontal, lo primero, delta X, es menor a esta de aquí, a este otro delta X. ¿Por qué? Porque la velocidad horizontal con que se ha disparado aquí es menor. Entonces, obviamente, menos distancia horizontal va a recorrer que aquí. ¿Qué podríamos ir analizando en este ejercicio interesante? Que a medida que va cayendo, inicialmente ninguno de los dos tiene velocidad en y. Ninguno de los dos tiene velocidad en y. Esa velocidad recién va a ir apareciendo a medida que va cayendo el objeto. Va a ir apareciendo una velocidad en y para los dos. Para los dos. Ahora, otro detalle súper importante, fíjense para el análisis. Como ambos, no sé la altura, no sabemos la altura, pero como ambos están saliendo de una misma altura, y eso es clave, ambos tienen una misma altura, ¿en qué va a afectar que uno tenga más velocidad en X que el otro? Porque no tienen más velocidad en Y, ambos empiezan con una velocidad cero en Y, porque se está lanzando horizontalmente. Recién la velocidad en Y va apareciendo a medida que va cayendo. Entonces, ¿qué significa esto? Y esto es súper importante, que las velocidades en Y de ambos en cierto tiempo van a ser las mismas. Después de un segundo, este va a tener una cierta velocidad en Y, digamos esto, y el otro va a tener la misma velocidad en Y, digamos esto. Entonces eso es clave, darme cuenta que las velocidades llegan a ser las mismas porque los dos no tienen velocidad inicial en Y. ¿Qué más podríamos decir? Vamos leyendo por favor el ejercicio. Dice, inciso A, después del lanzamiento, cuando los vectores de velocidad A y B forman un ángulo de 90 grados, las magnitudes de sus velocidades son iguales. A ver, ¿qué va a pasar entonces? Leamos bien aquí lo que dice. Dice, después del lanzamiento, los vectores de velocidad A y B forman un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a medida que van cayendo, van a tener distintos vectores de velocidad. Este va a ser su velocidad en A y aquí, por ejemplo, va a ser su velocidad en B, y etcétera, etcétera. Pero va a llegar un punto en que entre ambas velocidades tienen que formar 90 grados. Digamos ahí. Ahí está. Entonces, ahí está la velocidad en B
y me está diciendo que este va a formar 90 grados con este en algún tiempo determinado. Ese tiempo no se sabe, pero tienen que formar 90 grados. Cuando forman 90 grados, dice, ¿las magnitudes de sus velocidades son iguales? Pregunta. Y la respuesta es no. Esta no está bien. ¿Y por qué? Me dirán. ¿Por qué? Porque para cualquier punto, en cualquier punto determinado, las velocidades, no se olviden que al ser un movimiento parabólico, esta velocidad en x de A siempre va a ser 1 metro por segundo. Y la velocidad de B en el eje X, ¿sí? La velocidad de B en el eje X, voy a poner velocidad en X, siempre va a ser 4. Eso en la parte teórica hemos explicado que la velocidad en X no varía nunca. ¿Y qué pasa con la velocidad de Y? Ya hemos dicho que como los dos se lanzan horizontalmente, no tienen velocidad en Y al inicio. Por lo cual, a medida que va bajando, para cualquier tiempo van a tener una misma velocidad. Así que sea la velocidad que sea, ¿sí? En Y me refiero, no van a hacer la misma velocidad, no va a ser la misma magnitud de las velocidades, no van a tener la misma magnitud de velocidad, debido en que en cualquier momento el módulo de la velocidad o la magnitud está dada por esta ecuación. ¿Ya? Entonces, no podrían ser iguales. ¿Por qué? Porque fíjense que eh, para cualquier tiempo las velocidades en Y van a ser las mismas. Pero la velocidad en X no es la misma. Así que esto nunca van a poder ser iguales estos dos. ¿No ve? Vamos con el B. Después del lanzamiento, cuando los vectores de velocidad A y B forman un ángulo de 90 grados, otra vez, cuando sucede que forman 90 grados, los ángulos con respecto a la horizontal son iguales. Esto tampoco es correcto porque para esta velocidad en A, ¿sí? La tangente de θ va a ser su BY sobre BX. Esa fórmula ya la hemos analizado. Y entonces esta velocidad en X para el otro objeto, digamos que le diga tangente de beta es igual su BY sobre su BX, esta es distinta. Entonces esta BX con esta BX no es la misma, de uno es 1, del otro es 4, pero la velocidad en Y en para cualquier tiempo sí va a ser la misma. Entonces esta tangente de alfa o de θ no va a ser la misma, por lo cual ¿por qué los ángulos con respecto a la horizontal serían iguales? No tienen por qué ser iguales. Es bastante para pensar, este ejercicio no es tan fácil, vayan resonando de a poco lo que estamos hablando. C. Después del lanzamiento, cuando los vectores de velocidad A y B forman otra vez 90 grados, la distancia horizontal entre A y B son iguales. Este peor, ¿no? Porque ya hemos dicho que como tienen una velocidad en X determinado cada uno de ellos, estas distancias no van a ser iguales, así que en ningún tiempo van a ser iguales las distancias en X que van a recorrer. E inciso D, como ya no queda más, debería ser el inciso de la respuesta. Dice, después del lanzamiento con los vectores de velocidad A y B forman 90 grados, el tiempo de movimiento es 0,2 segundos. El tiempo de movimiento es 0,2 segundos. Entonces, ¿cómo analizaríamos esto para ver si esa sería la respuesta correcta? Primero podríamos ver en cada uno de ellos qué velocidad en Y van a tener después de estos 0,2 segundos. Entonces voy a decir, la velocidad en Y final es igual a la velocidad en Y inicial menos 10t. Estamos utilizando la segunda ecuación, menos 10t. Entonces BY final es BY inicial, que es cero. ¿Por qué? Porque tanto este como este no tienen velocidad al inicio. Entonces esto va a ser menos 10 por 0,2. Y calculando esto, vamos a decir que BY final es menos 2 metros sobre segundo. Ahí está. Entonces ahora ya tenemos la velocidad final de uno de ellos y es la misma velocidad del otro, porque dense cuenta que como el otro también tiene velocidad inicial en Y0, es exactamente la misma velocidad final
para el otro, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ver ahora si forman 90 grados entre los dos vectores de velocidad? Para eso vamos a hacer un pequeño análisis vectorial. Entonces, vamos a decir que la velocidad de A, el vector velocidad de A, va a ser esta velocidad en X, que es menos 1, porque está hacia la izquierda, menos 1i, y más BY, que sería menos 2. Aquí está, su velocidad en Y va a ser menos 2. Eso en un punto determinado. Aquí, donde voy a analizar si forman 90 grados. Entonces va a ser menos 2J. Y para el B va a ser en I 4i, y es esta misma velocidad, porque ya hemos dicho que tienen la misma velocidad, menos 2J, metros sobre segundo. Este es dB. Ahora, hay una propiedad súper importante, que cuando dos vectores son perpendiculares, su producto punto o producto escalar, o sea, BA por BB, debe valer 0. Eso repasen un poco de vectores, por favor. Así que vamos a ver el producto punto y va a ser menos 1i o menos i simplemente, menos 2j por 4i menos 2j, y esto debería salir 0 si es que es perpendicular. Hago i con i, menos por más da menos, 1 por 4, 4, y menos por menos da más, y 2 por 2 da 4, y menos 4 más 4 efectivamente da 0, por lo cual son perpendiculares. Y así entonces, fíjense que sí he determinado que el inciso D era el correcto. Entonces, bastante interesante para ir analizando varios conceptos en este ejercicio. Entonces, vamos a chequear más ejercicios para ir viendo otras opciones más de nuevos ejercicios que tenemos. Veamos ahora el ejercicio 22. Dice, un atleta da un salto de longitud, ¿sí?, y salta con ángulo de 30 grados y cae 8 raíz de 3 metros de distancia. Si la rapidez de despegue se incrementa en un 50%, ¿cuál será la nueva distancia recorrida? Bien, analicemos este ejercicio. A ver, primero nos concentraremos en esta parte que dice que el atleta da un salto de longitud, salta con ángulo de 30 grados y cae 8 raíz de 3 metros. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Vamos a analizar. Salta con un ángulo de inclinación de 30 grados, con una velocidad inicial. Ahí está el movimiento parabólico, y cae a una distancia, se está refiriendo a la distancia horizontal, de 8 raíz de 3 metros. Muy bien. Fíjense que basta con ese dato. Yo puedo usar una fórmula especial para determinar la velocidad inicial, ¿sí? ¿Por qué? Porque decimos que delta x en las fórmulas especiales, revisen por favor las fórmulas especiales, b inicial al cuadrado por seno de 2 tita sobre, ¿sí?, 2 sobre g, en este caso es sobre g. ¿Ya? Ahí está mi fórmula especial. Entonces, ¿qué distancia horizontal recorre? 8 raíz de 3. Ahí pueden ver. La velocidad inicial va a ser la incógnita. Seno de 2 por 30, porque el ángulo es 30. Y la gravedad vale 10. Vamos haciendo operaciones. El 10 sube, 10 por 8, 80 raíz de 3 es igual a b inicial al cuadrado por, esto me da 60, 2 por 30, 60. Y seno de 60 es raíz de 3 sobre 2, ¿no es cierto? Raíz de 3 sobre 2. Miren cómo raíz de 3 con raíz de 3, el 2 sube a multiplicar y esto me va a dar 160, es b inicial cuadrado. De ahí hemos sacado entonces algo importante, que la velocidad inicial en y al cuadrado es 160. Claro, le sacamos la raíz y esto sería b inicial es raíz de 160, que ya veremos de qué forma vamos a utilizar. También se puede descomponer. Podemos agarrar el 160, mitad 80, mitad 40, mitad 20,
mitad 10, mitad 5, quinta 1. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5. Entonces esto es 2 a la quinta por 5. Y también se puede expresar como raíz de 2 a la quinta por 5. De ahí que va a salir el 2 a la 5 sale como 2 a la 4 y sale como un 2 al cuadrado. Y adentro queda todavía un 2, 2 por 5, 10. Entonces la velocidad inicial 2 al cuadrado es 4 raíz de 10. Repase un poco de aritmética para entender mejor de por qué he sacado eso y esto se ha vuelto esto. En los videos de aritmética iniciales hay este tipo de ejercicios. Bueno, de todas formas he sacado ya la velocidad inicial, que es eso, 4 raíz de 10. Ahora dice, ¿cuál va a ser la nueva distancia que salta si la rapidez de despegue se incrementa en un 50%? Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a haber una nueva velocidad, una nueva velocidad. Y esa nueva velocidad, ¿cómo la podemos calcular? Dice que se incrementa, ahí está la clave, incremento de un 50%. Y la pregunta es, ¿cómo incrementamos esta velocidad en un 50%? Hay muchas formas de hacer ese incremento. La nueva velocidad inicial va a ser esta velocidad inicial más el incremento del 50%, que sería la mitad de esto, que sería 2 raíz de 10. Y esto me da 6 raíz de 10. Listo, ya tenemos el incremento del 50%. Otras formas más, puedo hacer incluso una regla de 3. 4 raíz de 10 llega a ser el 100%. Como quiero un incremento del 50%, ahora ya no es el 50%, ya no es el 100%, va a ser el 150% con el incremento del 50%. Y esto es x. Entonces x va a ser este por este. 4 raíz de 10 por 150 sobre 100. Miren esto, con esto se va. Quinta de 15 nos da 3 y quinta nos da 2. 4 entre 2 a 2 por 3, 6 raíz de 10, lo mismo, exactamente lo mismo. Ahora, y hay otras formas más. Ahora, con este dato que ya tengo acá, voy a sacar la nueva distancia y utilizo otra vez la fórmula especial, b inicial al cuadrado, seno de 2 tita, ahí vamos a poner bien esto, seno de 2 tita sobre g, que es la gravedad. Entonces la nueva distancia horizontal va a ser, ahora la velocidad inicial es 6 raíz de 10, ¿sí?, al cuadrado, y seno de 2 tita, que es 2 por 30, eso ya hemos visto hace rato, sobre g, que vale 10. Es simplemente calcular el valor. 6 al cuadrado da 36 y raíz de 10 al cuadrado da 10 por seno de 60, que es raíz de 3 sobre 2 sobre 10. Y miren cómo el 10 con el 10 se va. ¿Qué nos queda entonces? 36 entre 2 nos da 18 raíz de 3 metros. Con lo cual hemos terminado el ejercicio y este es el inciso B, 18 raíz de 3 metros. Muy bien, espero que les esté gustando la resolución de este ejercicio. Yo soy el profe Cristian y si quieres cursos preuniversitarios, contáctate con nosotros a nuestro WhatsApp. Continuemos. Dice, un proyectil en movimiento parabólico pasa por dos puntos ubicados a alturas de 35 y 60 metros respecto de la Tierra. Si la rapidez en uno de los puntos difiere de la rapidez del otro punto en 10 metros sobre segundo, halla la magnitud del producto de las rapideces. Entonces hay que hallar la magnitud del producto de sus rapideces. ¿Cómo podríamos ir viendo este ejercicio? ¿Cómo podríamos intentar resolverlo? Bueno, primero nos haremos un pequeño dibujo. Aquí está. Luego se ha lanzado, está el tiro parabólico y pasa por dos alturas, a los 35 metros. Vamos a poner acá, ahí está, a los 35 metros y a los 60 metros. No sabemos dónde exactamente es eso, pero ahí hacemos el dibujo, 60 metros la distancia. Pasa por esos dos puntos. Podemos llamarle que este sea el punto A y este sea el punto B.
La rapidez de uno de estos puntos difiere a la rapidez del otro en 10 metros sobre segundo. Entonces, la rapidez, no se olviden que es el módulo de la velocidad. ¿Qué podríamos analizar con esto? ¿Qué análisis podríamos hacer entonces entre el punto A y el punto B? Podemos decir lo siguiente, miren, usando, no se olviden que es el mismo proyectil, entonces puedo usar la tercera fórmula, tercera ecuación que me dice que b final al cuadrado es b inicial al cuadrado menos 20 y final menos y inicial. Entonces la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad. Ahora, esta velocidad final, tomando como puntos, va a ser la velocidad en el punto B, porque esto está yendo hacia allá. Entonces va a ser la velocidad en B al cuadrado. La velocidad inicial al cuadrado va a ser la velocidad en A al cuadrado. Menos 20 y la altura final es 60 y la altura inicial es 35. Miren, ahí voy a sacar una relación entre estas velocidades. En realidad son las rapideces las que estamos analizando ahí. Entonces la velocidad en b al cuadrado es igual a la velocidad en a al cuadrado y 60 menos 35 nos da 25. 25 por 20 nos da 500. Entonces esto me da menos 500. Si hacemos un poco de operaciones, 500 pasa al otro con positivo, al otro lado con positivo, y bb pasa con negativo, entonces ba cuadrado menos bb cuadrado, o sea, esto ha pasado aquí y este ha pasado aquí, va a ser igual a 500. Tengo una ecuación en la cual me está hablando de las rapideces y me dice que entre el punto A y el punto B, la diferencia de sus cuadrados es 500. Muy bien. Ahora, ¿qué más podríamos analizar? Dice que la rapidez de uno de los puntos difiere a la rapidez del otro en 10 metros sobre segundo. ¿Cómo es eso? Fíjense que la rapidez, ¿cuál va a ser mayor la rapidez? ¿En A o en B? No se olviden que en A la velocidad en X es constante, porque es un MRU, pero en el eje Y va disminuyendo. Entonces, si por ejemplo aquí esta era su velocidad en Y, aquí A va a ser menor, la velocidad en Y va a ser más pequeñita. Por lo cual el módulo de la velocidad total va a ser mayor en A que en B, porque entre estos dos, como es más, Bx es la misma, pero By no, esta velocidad va a ser mayor. Entonces, por lo cual voy a decir que el módulo, no la velocidad, o sea, habría un error aquí en colocar solamente así, que la velocidad en A, ¿sí? Difiere, no se olviden, difiere, significa la resta, ¿no? Difiere al módulo de la velocidad B en 10. Y ahí quisiéramos hacer un sistema de ecuaciones con esto, pero no es tan fácil como eso porque me está hablando de la rapidez y la rapidez llega a ser el módulo de la velocidad, el módulo de la velocidad. Por lo cual sí me dice que el módulo de la velocidad, la rapidez de A menos el módulo de la velocidad de B es 10, eso sí es lo que dice acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer para poder juntar con esta otra ecuación? Porque esto está en su fórmula en su forma de módulo, ¿no es cierto? ¿Qué podríamos hacer entonces? A ver, hay varias formas. Una de ellas, recuerden que el módulo de la velocidad es la raíz de bx cuadrado más by cuadrado. Apliquemos eso. Entonces aquí va a ser el módulo de la velocidad en A, va a ser la raíz de bx cuadrado más by. Ese by, ahí está, vamos a colocar que va a ser la velocidad de A, ¿sí? O sea, la velocidad en Y, de Y, pero de A, ya, al cuadrado. Menos la raíz, ¿sí? De aquí va a ser la velocidad en X al cuadrado más la velocidad en B al cuadrado, en el punto A y en el punto B, y esto es igual a 10. Ahora, ¿cómo vamos a ir haciendo operaciones acá? Entonces esto va a ser la raíz de bx al cuadrado más ba al cuadrado. Podemos pasar esta raíz con positivo al otro lado, bx al cuadrado más bb al cuadrado, y podemos elevar miembro a miembro esto al cuadrado, ¿sí?
Porque además en este otro, antes de continuar con eso, en esto se está refiriendo que estas son las velocidades en Y. Estoy trabajando en el eje Y. Entonces, esta diferencia de velocidades son las del eje Y, no las del eje X, ¿no? Eso es importante también. Entonces, fíjense que ahora esto también es en el eje Y, este BA y este BB son en el eje Y. Si elevamos miembro a miembro al cuadrado, va a ser esto. Esto es un poco largo, pero hay que hacerlo. Bx al cuadrado más BA al cuadrado. Y lo vamos a elevar al cuadrado, ¿sí? Y aquí va a ser lo mismo, 10 más raíz de bx al cuadrado más bb cuadrado al cuadrado. Esto con esto se va y me va a quedar bx al cuadrado más ba al cuadrado es igual aquí el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo. Ahí está, bb cuadrado más el cuadrado del segundo, que va a ser, este cuadrado se va a desaparecer, bx cuadrado más bb cuadrado. Y miren cómo esto con esto se reduce. Ahí está. Entonces, ¿qué sacamos de acá? ¿Qué conclusión sacamos de acá? Fíjense, este bb cuadrado pasamos con menos y ba cuadrado menos bb cuadrado. bb cuadrado es igual a 100 más 20 raíz de bx cuadrado más bb cuadrado. Pero sucede que esto es esto. Entonces eso vale 500. 500 es igual a 100 más 20 raíz de bx cuadrado más bb cuadrado. Este 100 pasa con menos, esto me da 400, es igual a 20 y raíz de bx cuadrado más bb cuadrado. Ahora vamos a continuar, el 20 baja a dividir, 400 entre 20 nos va a dar a 20 y esto va a ser raíz de bx cuadrado más bb cuadrado. Y si se van fijando un poco en esto bx cuadrado más bb cuadrado llega a ser pues en realidad este mismo, bb, ¿sí? O sea, el vector, el módulo del vector b. Entonces esto llega a ser el módulo del vector b, que vale 20, listo. Y esos 20, si reemplazamos aquí, miren, voy a colocar que el módulo del vector a menos, y esto vale 20, es igual a 20, es igual a 10, con lo cual este 20 pasa con positivo y va a dar 30. Entonces el módulo del vector a va a valer 30. Ya tengo los módulos de los vectores, o sea, son las rapideces. ¿Qué me pide el ejercicio? Me pide halle la magnitud del producto de las rapideces. Entonces, si yo multiplico estos dos, la rapidez de A por la rapidez de B, ¿sí? Va a ser 30, ¿sí? 30 por 20. Y esto nos da 600. Vemos las respuestas, a ver si hay 600 y es el inciso A, 600 efectivamente. Vean que hay ejercicios ya más complicados de analizar, entonces son ejercicios que hay que hacerlas con más calma, ¿no? Siempre partan de los más sencillos y vayan haciendo los más complicados. Continuemos con más ejercicios, empezamos a resolver este de aquí. Continuamos con este ejercicio. El 26 dice: un metal fundido chorrea verticalmente de manera que una gota salpica al este y otra al oeste. O sea, esto así, una salpica hacia aquí, otra hacia aquí, simultáneamente. Ambas con rapidez inicial BI, ya es esta velocidad BI, y un ángulo de 60 grados. Ahí está, sobre el horizontal. Si la distancia entre las gotas cuando llegan al suelo es 2 metros, esta distancia es 2 metros. Vamos a poner aquí 2 metros. Y el tiempo de vuelo de cada una es 1 segundo, o sea, el tiempo que este tarda de aquí a aquí es 1 segundo, 1 segundo. Calcula la velocidad BI. Bueno, para este ejercicio mejor analizar o uno de ellos, o el de la izquierda o de la derecha. Entonces, si analizamos, por ejemplo, el de la derecha,
que si se dan cuenta es exactamente lo mismo que analizar el de la izquierda. Entonces, ¿qué datos tenemos? Que esto está haciendo un movimiento parabólico, que este tiene una velocidad VI y que tiene un ángulo θ de 60 grados. Ahí está, nos dice 60 grados. ¿Y qué distancia horizontal va a recorrer? Y eso es importante porque aquí la distancia que recorre es 1 metro. Ahí está, 1 metro. Claro, porque dice que la distancia de separación entre las dos es 2 metros, entonces de uno solo de ellos es 1 metro. Entonces vamos a ver, vamos a resolver cómo vamos a ir resolviendo esto de acá. Fíjense qué datos tenemos. Tengo la distancia horizontal recorrida, tengo el ángulo de inclinación y el tiempo que tarda es 1 segundo. Esto también es importante, el tiempo es 1 segundo. ¿Cómo podemos ir viendo este ejercicio? Si hago una descomposición de las velocidades, entonces digo que la velocidad en X es la velocidad inicial por el coseno de θ. Ahí está. Tenemos ese primer dato. Y esa velocidad en X, ¿cómo la podemos calcular? ¿Cómo podemos tratar de calcular esto? La velocidad inicial es la incógnita, pero fíjense que también tengo que el desplazamiento en X es la velocidad en X por el tiempo. El desplazamiento en X tenemos porque vale 1. Y la velocidad en X no tenemos, pero el tiempo sí tengo porque dice que tarda 1 segundo. Entonces con eso determino que la velocidad en X, uno baja a dividir, es 1 metro sobre segundo. La velocidad, vuelvo a repetir, en X. Entonces esa velocidad en X puedo reemplazar acá. Entonces la velocidad en X vale 1. La velocidad inicial, que es BI, que es esta BI, llega a ser la velocidad inicial, por el coseno del ángulo, y el ángulo es 60 grados. Entonces, ¿cuánto es el coseno de 60 grados? Es 1/2. Para despejar la velocidad inicial, el 2 pasa a multiplicar y la velocidad inicial había sido esa BI, 2 metros sobre segundo, y es el inciso A. Miren este ejercicio mucho más sencillo que el anterior, por eso siempre vean que hay ejercicios nivel A, nivel B, hasta nivel C, desde los más fáciles a los más difíciles. Siempre traten de hacer en un orden determinado que vayan entendiendo. Vamos a ver el siguiente ejercicio, el 28. Dice una piedra es impulsada horizontalmente desde una cierta altura. Bien, vamos a colocar aquí, digamos así, es impulsada horizontalmente, dice, o sea que va a salir con una velocidad Bx. Y si al cabo de un tiempo de raíz de 3 sobre 10 segundos la magnitud de su velocidad es el doble que la magnitud inicial, ¿con qué magnitud de velocidad horizontal se impulsó la piedra? O sea, este Bx es la incógnita. Esto va a ir así en un movimiento parabólico. Y ¿qué vamos a analizar? A ver, analicemos este ejercicio. Como ya hemos visto en otras grabaciones, si esto se lanza horizontalmente, entonces en este punto, podemos llamarle punto A, la velocidad en X es una cierta velocidad, pero la velocidad en Y es 0, porque sale horizontalmente. Y en un cierto punto B va a ocurrir que va a tener ya una velocidad en Y, pero la velocidad en X va a ser la misma. Eso también es importante. Recordemos siempre que la velocidad en X siempre va a ser la misma. Entonces, en este punto B, la velocidad en X no va a cambiar en ninguna parte del trayecto. Pero en el punto A, la velocidad en Y es 0. No tiene. En cambio aquí sí tiene. Con esa aclaración dice que después de ese tiempo la magnitud de su velocidad es el doble que la inicial. ¿Qué quiere decir? Que la magnitud de la velocidad en el punto B es el doble de la magnitud de la velocidad en el punto A. Eso es lo que me dice aquí y eso es, de ahí vamos a empezar a trabajar. Ahora, la magnitud de la velocidad en el punto B va a ser la raíz cuadrada de la velocidad en X al cuadrado más la velocidad de Y en el punto B al cuadrado. Y esto es igual a 2 y la magnitud de la velocidad del punto A va a ser la raíz de la velocidad en X al cuadrado más la velocidad en Y, pero en el punto A al cuadrado. Ahora,
vamos reemplazando datos. Si miembro a miembro elevamos al cuadrado, entonces esta raíz al elevar al cuadrado, a ver, elevemos aquí al cuadrado para que se entienda mejor. Elevamos al cuadrado, elevamos al cuadrado. Miren cómo esto con esto se va. Y va a desaparecer esa raíz, entonces va a ser bx cuadrado más by en b al cuadrado. Y este es igual 2 al cuadrado me da 4 y la raíz desaparece, entonces va a desaparecer la raíz y bx al cuadrado más by en a al cuadrado. Ahora, ¿qué datos más tengo? Fíjense, esta bx es lo que queremos hallar, pero by en b, esto de acá no tenemos. By en a, ese sí tenemos porque esto vale 0. Eso vale 0 porque ya dijimos que al inicio no tiene velocidad en y. Entonces, ¿qué me va quedando? Bx cuadrado más by en b al cuadrado y este por este me va a dar 4bx al cuadrado. Si vamos haciendo un poquito de operaciones, esto va a pasar con menos y 4 menos 1 va a dar 3. 3bx cuadrado es igual a by en b al cuadrado. Para sacar esta bx, que es lo que necesitamos, me basta sacar by b al cuadrado, o sea, la velocidad en y en este punto, y con eso ya tendría bx. Pero ahí está el problema, ¿cómo sacamos eso? Para eso vamos a utilizar el tiempo. Entonces voy a decir que b final es b inicial menos 10t, la segunda ecuación, utilizando el tiempo. Entonces b final es justamente bb, correcto. B inicial es ba. ¿Sí? Vea, pero estamos hablando del eje Y. Ojo, estoy hablando del eje Y. Al usar esta fórmula estamos en el movimiento vertical, eje Y. Entonces la velocidad inicial en Y, esto es 0. Dijimos que aquí no tiene velocidad inicial. Menos 10 y el tiempo vale raíz de 3 sobre 10. Fíjense cómo esto con esto se va, con lo cual la velocidad de B es menos raíz de 3 metros sobre segundo. Ah, ahora sí tenemos ese dato, que es esto de acá. Y vamos a decir que 3bx al cuadrado es, y esto va a ser menos raíz de 3 al cuadrado. Entonces, 3bx al cuadrado, negativo al cuadrado es positivo, la raíz con el cuadrado se va, queda 3, baja a dividir el 3, 3 entre 3 a 1, y sacamos la raíz, raíz cuadrada de 1 tomando el positivo es 1 metro sobre segundo. Y entonces fíjense, el inciso correcto había sido el inciso A, 1 metro sobre segundo. Ahí está otro ejercicio utilizando los módulos de las velocidades. Continuemos y ahora veamos los últimos ejercicios. Veamos este ejercicio 30. Dice un proyectil es lanzado horizontalmente con una velocidad inicial de 5 metros sobre segundo. Aquí está, se lanza hacia aquí en forma horizontal. Determina la distancia BC. Entonces vamos a tener la distancia de aquí a aquí. Muy bien. ¿Cómo vamos a resolver este ejercicio? Lo primero es aquí ubicarnos bien sobre las alturas y las distancias recorridas. Vamos a poner esto hacia aquí. Vamos a poner nuestro eje de referencia aquí, en el punto C, porque ahí va a llegar. Entonces, analicemos esto un poco. Fíjense que aquí hay 10 metros de altura, ¿sí? Y esta altura de aquí a aquí no la conozco. Podemos llamarle una altura H. Entonces, este es el objeto. Aquí hay 10 metros y aquí hay H. Y aquí hay una distancia horizontal que va a recorrer que le podemos llamar delta X. Esta es la distancia horizontal delta X. Y la distancia BAC es la que queremos hallar, esta distancia BAC. Lo primero, bien colocado todo eso. Ahora, vamos a analizar el eje X y vamos a analizar el eje Y. Eje X, eje Y. En el eje X, lo único que tenemos como ecuación es que delta X es Bx por T y delta X es Bx y la velocidad en X tengo. ¿Por qué? Porque es esta velocidad inicial que se ha lanzado horizontalmente y vale 5. Entonces vale 5 por T. Miren, hay una primera ecuación. Si me voy al eje Y que está en movimiento vertical, digo que la altura final es la altura inicial
más BY inicial por tiempo menos 5T cuadrado. ¿Cuál es la altura final? Como estoy tomando mi referencia aquí donde está esta línea roja, eso para mí va a ser 0 metros. Entonces esto es 0. La altura inicial es con respecto a la línea roja de aquí son 10 más h. Va a ser esto más esto. Entonces va a ser 10 más h. Más la velocidad inicial, esto es 0 porque inicialmente se lanza horizontalmente y no tiene velocidad en y. Entonces va a ser, eso se va y aquí me va a quedar menos 5t cuadrado. Muy bien, ¿qué podemos hacer ahora? Fíjense que tengo una primera ecuación, aquí también tengo otra ecuación y podríamos sustituir la ecuación 1 en la ecuación 2, pero ¿qué variable? La t, porque hay t en ambos. Entonces aquí si despejo t, vamos a decir que t, este 5 va a dividir, va a ser delta x sobre 5. Y entonces vamos a sustituyendo la ecuación 1 en la 2, ¿sí? Es la parte matemática y va a ser 0 es igual a 10 más h menos 5 y en vez de t le voy a poner delta x sobre 5. Entonces va a ser delta x sobre 5 pero al cuadrado. Aquí está el cuadrado. Entonces 0 es igual a 10 más h menos 5 por delta x cuadrado sobre 5 al cuadrado da 25, quinta 1, quinta 5. Entonces, vamos a viendo que ahí hay una ecuación. Este menos puede pasar con más al otro lado, entonces delta x cuadrado sobre 5 es igual a 10 más h. Listo, este 5 puede pasar a multiplicar, entonces delta x cuadrado, 5 por 10 va a dar 50 más 5 por h nos va a dar 5h. Ahí tenemos una ecuación más. Pero todavía no podemos sacar nada. ¿Qué más se puede hacer? Y miren, la clave en este tipo de ejercicios es darme cuenta que aquí hay un ángulo de inclinación. Este ángulo de 45 es este mismo que está acá. Y hay una relación trigonométrica entre la altura y delta x, porque si yo veo la función trigonométrica tangente, voy a decir que la tangente de 45 es el cateto opuesto, que es h, sobre la cateto adyacente, que es delta x. Entonces, tangente de 45 vale 1. Ah, y miren esta relación, este pasa a multiplicar que delta x había sido lo mismo que h. Incluso esto deberíamos haber sacado de inicio ya esto, darme cuenta que delta x es h. Y claro que se puede reemplazar acá, pero mejor si lo hacíamos desde más antes. Entonces esto voy a reemplazar directamente acá. Entonces en vez de delta x le voy a poner h cuadrado, en vez de delta x, h, y se vuelve h cuadrado, es igual a 50 más 5h. Y fíjense que esa es una ecuación de segundo grado. Voy a ordenar. Ahí está. Abrimos dos paréntesis. Muy bien. H menos y H menos por menos da más. ¿Qué números multiplicados dan 50 y restados dan 5? 10 por 5. Si igualamos cada paréntesis a 0, entonces H vale 10 metros y de aquí H vale menos 5 metros, pero este no vamos a tomar en cuenta. Entonces ya tengo que H vale 10. Inmediatamente reemplazamos en esta ecuación y delta X vale también lo mismo, ¿no? Si delta X es H, entonces delta X también vale raíz de 10 metros. Ya estamos a punto de terminar el ejercicio porque fíjense que ahora me pide la distancia de B a C. Y aquí hay una relación de Pitágoras, ¿no? Triángulo, rectángulo. Aquí esta es la hipotenusa, cateto, cateto. Entonces digo la distancia de B a C al cuadrado es H cuadrado más delta X cuadrado. Entonces la distancia al cuadrado es 10 al cuadrado más, esto también vale 10, 10 al cuadrado, y 10 al cuadrado más 10 al cuadrado es 2 veces 10 al cuadrado. Sacamos la raíz miembro a miembro, entonces aquí va a ser raíz de cuadrado, más menos, pero como es Pitágoras solo usa el positivo, y aquí va a ser 2, 10 raíz. Esto con esto se va, y la distancia va a ser, la raíz con el 10 al cuadrado se va, sale el 10,
10 raíz de 2. Más fácil que haber dicho aquí 10 al cuadrado es 100, 100 más 100, 200, raíz de 200. Van a llegar a la misma conclusión, pero son atajos que simplemente estamos haciendo para hacerlo un poco más rápido y para que vean otras opciones. 10 raíz de 2, inciso D. Muy bien, espero que te esté gustando la resolución de estos ejercicios de nivel B y continuemos con más. Vamos a terminar con este último que es de carácter vectorial y dice un proyectil se dispara con una rapidez v sub 0 y un ángulo θ con respecto a la horizontal. Entonces quiere decir que se ha disparado con una velocidad v sub 0 y un ángulo θ y es un movimiento parabólico, lógicamente. Muy bien. Desde un punto T0, ¿no? Al decirme de un punto T0 quiere decir que está empezando ahí su movimiento. Unos segundos después, en el instante T1, su velocidad es v y nos da en forma vectorial 48i más 20j. Entonces la velocidad en su forma vectorial cartesiana es 48i más 20j metros sobre segundo. Si el proyectil alcanza una altura máxima de 80 metros, ese dato es importante porque dice que cuando llega acá, esta es la altura máxima, ¿sí? Aquí está la altura máxima, H max. Dice que llega a esa altura de 80 metros. Bueno, ¿para qué nos va a servir eso? Ya lo analizaremos en un momento más. Determina el instante T1. O sea, me está diciendo para qué tiempo, en qué tiempo se va a dar esta situación que va a alcanzar esta velocidad. Entonces, ¿cómo podemos ir resolviendo el ejercicio? Fíjense que si me da este dato que la altura máxima es 80, nosotros tenemos una ecuación, una fórmula especial de la altura máxima y dice que la altura máxima es b inicial al cuadrado por el seno cuadrado de θ, ¿sí? Sobre 2g, que está sobre 2g, y la altura máxima es 80. Entonces este es b inicial al cuadrado por seno cuadrado de θ sobre 2g, que es 20. El 20 pasa a multiplicar, nos va a dar 2 por 8, 16, con 2 ceros 1600, b inicial cuadrado por seno cuadrado de θ. Y podemos aquí sacar la raíz cuadrada miembro a miembro. Entonces raíz cuadrada de 1600 nos va a dar 40 y la raíz, como es multiplicación, va a desaparecer al cuadrado. Aquí también se va a anular el cuadrado y ya está. Entonces he sacado aquí algo que dice que b inicial por seno de θ es 40. Pero recordando en la descomposición de la velocidad, bx es b inicial por... A ver, recordamos esto. Bx es b inicial por coseno de θ y by inicial es b inicial por seno de θ. Y sucede que esto es esto. Con lo cual, con este dato importante, hemos sacado que la velocidad en y inicial había sido 40. Esto es esto, ¿no? Entonces esto vale 40 metros por segundo en y. Ahora, si volvemos a esto, esta forma vectorial nos está indicando que la velocidad en x es 48, porque esto nunca va a cambiar, ¿no? En x es constante la velocidad. Y la velocidad en y, que como es para un cierto punto b, le puedo llamar final, es 20 metros sobre segundo. Entonces, separando esta forma cartesiana, esta sería la velocidad en x y esta sería la velocidad en y. Esta nunca va a cambiar, esta siempre es la misma, pero en y sí va a cambiar. Miren que con este otro yo saqué la velocidad inicial en y 40 y ahora se ha vuelto solo 20. Para sacar el tiempo que ha pasado en que se ha vuelto 40 a 20, puedo usar la segunda ecuación y digo y final es BY inicial menos 10 por T. Entonces, este BY final es 20. BY inicial es 40 menos 10T. Este BY inicial, recalco, ha salido de acá. Y basta despejar el tiempo. Esto pasa con menos. Entonces, esto va a ser menos 20 es igual a menos 10T. Y 10T es igual a 20. Baja a dividir el 10 y 20 entre 10
nos da 2 segundos. Han tenido que transcurrir 2 segundos para que la velocidad se vuelva esto de aquí. Y esto es el inciso C. Ahí está entonces esta serie de ejercicios. Espero que te haya gustado, espero que estés repasando. Y no te olvides que estamos resolviendo los ejercicios pares y los impares los estamos haciendo en clases. Espero que te vaya muy bien, espero que estés repasando y nos vemos en el próximo video que es movimiento circular. Que la fuerza los acompañe. ¡Chau!